Padre, en el nombre de Dios. Dios le bendiga de una manera grande y especial en esta preciosa hora. Agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de estar a través de estos medios. Agradecemos al Señor por darnos el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Hoy continuamos con la continuidad del proyecto para alcanzar a los privados de libertad con la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por darnos esta bella oportunidad de también compartir con los hermanos, con los amigos, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a iniciar con una breve oración para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre Celestial que estás en los cielos, en esta hermosa noche, te damos la gracia, Señor, por este hermoso día. Oro, Señor, por mis hermanos, oro por los amigos, Señor, que van a ver, Señor, este video, Señor, al igual, Señor, por las personas, Señor, que se conectan en las redes. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de ellos. Espíritu Santo, toma el control de esta palabra que tú traes a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar con vida. El tema que hoy traemos, hemos estado hablando de una serie de enseñanzas titulada Pruebas, Tentaciones y Tribulaciones. Vimos anteriormente que es de esperar que tengamos pruebas y tribulaciones, pero hoy vamos a estar viendo que frecuentemente las pruebas vienen cuando las cosas no salen como nosotros queremos. A menudo, muchas veces pensamos nosotros que las cosas tienen que salirnos a nuestra manera, tienen que salirnos como nosotros queremos en nuestra vida, pero de repente van a haber momentos en los cuales las cosas a nosotros no nos van a salir las cosas como nosotros esperamos. Cuando las cosas a nosotros no nos salen como esperamos, eso se convierte en una prueba, porque pensamos nosotros que todo en la vida va a ser color de rosa, pensamos que todo en la vida va a ser fácil, pero en realidad no es así. Entonces, el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora es que frecuentemente las pruebas vienen cuando las cosas no salen como quisiéramos. Si tú de repente estás privado de libertad y estás pasando por una prueba, estás pasando por un momento difícil para tu vida, en la cual ya no estás con tus hijos, ya no estás con tu esposa, ya no estás con tu familia, le diste una entrada al enemigo por un breve momento y eso te llevó a cometer un pecado, y eso te trajo como consecuencia estar privado de libertad por un tiempo. Y pueda de que de repente tú, estando adentro en la prisión, las cosas no están saliendo como tú piensas. De repente te encuentras en una situación que tu familia te ha abandonado, tienes tiempo de no ver a tus hijos. Pueda de que tienes tantas limitaciones, cosas de aseo personal, que necesitas tantas cosas a las cuales tú te estás enfrentando. Y tú de repente ves que las cosas no te están saliendo como tú piensas. De repente todo lo ves cuesta arriba y no sabes qué hacer.
Y eso se ha convertido en una prueba para tu vida. Porque las cosas no te están saliendo como tú quieres, entonces eso se ha convertido en una prueba para tu vida. Pero tenemos que comprender que en muchos casos Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Muchas veces el Señor a nosotros nos concede el deseo de nuestro corazón. La Biblia dice en el Salmo 37:4, vamos a buscar en la palabra del Señor en el Salmos 37:4. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Salmos 37:4. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra dice en el Salmo capítulo 37, verso 4. Y la palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De repente tú en este momento has buscado al Señor, no importando la situación, no importando la condición en la cual tú te encuentras. Le has creído al Señor. De repente ha sido difícil para ti buscar al Señor estando en la condición en la cual tú te encuentras en cuatro paredes. Pero tú le has creído al Señor, le has entregado tu vida al Señor y has encontrado una respuesta para tu vida. Has visto que el Señor ha llenado esos vacíos de tu corazón. La Biblia habla en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tú de repente te estás esforzando por buscar al Señor. Tú de repente estás pasando muchas adversidades. Te empiezan a decir no, que tú estás buscando al Señor para que el Señor te saque libre. Tú estás buscando al Señor para que te rebajen la condena. Y te dicen tantas cosas. Pero el Señor en esta hora te dice que tú tienes que deleitarte en Él. Tú tienes que dedicar tu vida al Señor. Tú tienes que deleitarte en la presencia del Señor. La Biblia habla de un relato del apóstol Pablo y de Silas. Dice la palabra de Dios que ellos pues los metieron presos por predicar la palabra del Señor. Acontece de que al apóstol Pablo y a Silas los metieron en el calabozo. Y cuando ellos están en el calabozo, dice que a ellos los pusieron en el cepo. Y ellos, al verse en esa condición, después de haber sido golpeados, los ponen en el cepo, o sea, no se podían movilizar. Estaban en lo más oscuro, estaban en lo más profundo de ese calabozo. Pero la Biblia relata que el apóstol Pablo y Silas, al verse en la situación en la que ellos estaban enfrentando, que estaban privados de libertad, incluso en ese tiempo, pues a los cristianos, pues no era muy bien para las personas. Ellos por predicar la palabra, ellos estuvieron privados de libertad. Pero algo que tiene que fortalecer nuestra fe en medio del proceso que ustedes están enfrentando es que el apóstol Pablo, aún estando preso con Silas, aún estando en esa condición, ellos no se pusieron a llorar, ellos no se pusieron a lamentar. Dice la palabra que ellos empezaron a orar a Dios y ellos empezaron a cantar. Y dice que los presos los oían, o sea, habían otros presos en esa cárcel que ellos estaban escuchando como el apóstol Pablo y Silas, ellos estaban alabando a Dios, ellos estaban orando al Señor. Entonces el Señor te viene a decir en esta hora que a pesar de que tú estás pasando por esa situación en la cárcel, el Señor te dice que tienes que hacer como el apóstol Pablo, tienes que deleitarte en el Señor.
Pero usted de repente me podrá decir, hermano Carlos, pero usted me viene a decir que yo tengo que estar orando en la cárcel, yo tengo que estar alabando al Señor en la cárcel. Sí, eso es lo que el Señor te viene a decir. ¿Por qué? Porque tienes que saber que si tú estás en ese lugar y de repente no te quitaron la vida en la calle, porque pueda de que de repente con la persona que tú robabas o con la persona que tú hacías las maldades, aquel otro sí lo mataron, pero a ti no te mataron. Y tú de repente te ves en una situación bien difícil con una larga sentencia, pero el Señor te viene a decir que si tú estás con vida, estás respirando, es porque hay un propósito de Dios para tu vida. De repente te encuentras en una situación que tu familia te ha abandonado, tus hijos no te visitan, te encuentras en muchas situaciones adversas, incluso ves hasta en las noticias la indiferencia de las personas al ver que no hay una esperanza ya en ellos de que tú puedes salir adelante, de que tu vida puede cambiar. Pero hoy el Señor te viene a fortalecer a través de esta palabra y te viene a decir que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, Jehová con todo te recogerá. O sea, tu familia, tu madre, tu esposa y tus hijos te pueden dar la espalda, tus amigos. De repente tú en este momento estás viendo de que tus amigos, aquellos que decían ser tus amigos en este momento, te han dado la espalda. Y eso ha sido muy difícil para tu vida. Pero aún yo experimentando y pasando por esa situación, hermano, significa que yo tengo que buscar al Señor, significa de que yo tengo que alabar, que tengo que orarle al Señor. Sí, eso es lo que tú tienes que hacer. Porque cuando tú empiezas a buscar al Señor en medio de la situación en la cual tú estás enfrentando, eso da a demostrar delante de Dios que tú eres un hombre de fe, que tú eres una mujer de fe. Entonces, cuando tú activas tu fe en medio de la circunstancia que estás viviendo, en medio de la sentencia que te han dado, Dios ve desde el cielo que hay en ti una disposición, que hay en ti un cambio, que hay en ti fe, que hay en ti una esperanza. Y la Biblia habla y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando Dios ve en ti que hay fe, que en medio de ese proceso que estás pasando, tú no te desanimas, tú no reniegas, tú no tiras la toalla, tú no te vas al mundo, tú no empiezas a maldecir a Dios, sino que empiezas a creerle al Señor y empiezas a buscar a Dios. El Señor va a mostrar lo sobrenatural en tu vida. Así como tú estás sentado en esa silla viendo este video, así un día yo estuve sentado ahí en la iglesia, estuve privado de libertad como ti. Por eso yo puedo comprenderte. Y el Señor ha puesto compartirte a ti esta palabra, porque cuando yo estuve enfrentando ese proceso que tú estás enfrentando, yo aprendí que la única esperanza la tenía en Dios, la tenía en Jesús de Nazaret. Me acuerdo de que cuando yo llego privado de libertad a la cárcel de Danlí, cuando me habían dado una sentencia de 18 años, escucha bien, y yo solo tenía 18 años, y digo yo 18 más 18. Había una gran preocupación en mi vida al escuchar una larga sentencia a mi vida, por actos de desobediencia, por vivir alejado del Señor. Pero Dios en su misericordia permitió que solamente estuviera 40 meses. Y aconteció de que a mí me hablaron de la palabra, así como tú estás escuchando la palabra provocó en mí un cambio, me llenó de fe, me llené de fe, pude comprender de que había una esperanza, de que había una solución, de que había una respuesta para mi vida. Pero ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que orar, tuve que cantarle al Señor. Aunque había momentos en los cuales quería tirar la toalla, pero Dios siempre estuvo ahí para fortalecerme y para ayudarme. Entonces, ¿qué te dice Dios en esta hora? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón.
Tienes que aprender a deleitarte en el Señor en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia. Si el apóstol Pablo y Silas en prisión, ellos empezaron a orar, ellos empezaron a cantarle al Señor en medio de esa circunstancia. Dice que inmediatamente cuando ellos empezaron a alabar a Dios y empezaron a orar, las cadenas se rompieron. Pero dice que los demás presos escuchaban cómo el apóstol Pablo y Silas glorificaban a Dios. Y dice que inmediatamente las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Entonces, si tú quieres ver la mano de Dios en tu vida y quieres ver una respuesta en tu vida, el Señor tiene el poder para abrir esas puertas y tú salir en libertad. Pero Dios está esperando de ti que tú te prepares con el Señor. ¿Y cómo te vas a preparar? Te vas a preparar deleitándote en el Señor. Te vas a preparar en oración, te vas a preparar en alabanza, que en medio del proceso tú vas a buscar a Dios, tú le vas a creer a Dios. Pero a veces pueda de que veamos de que nos estamos deleitando en el Señor, pueda de que veamos de que estamos buscando a Dios, hermano, pero mire, yo estoy buscando a Dios, yo voy a la iglesia todos los días, yo soporto cada prueba, cada lucha que paso aquí en el centro penal, aquí en la cárcel, pero yo no veo no veo una respuesta de Dios a mi vida. Y el tú ver que no hay una respuesta de Dios a tu vida y tú ves que andas bien, tú ves que no le has fallado al Señor, tú ves que te está redoblando los esfuerzos, pero tú ves que no hay una respuesta, tú ves que no hay una solución para tus problemas. Eso se ha convertido en una prueba para tu vida. Pero ¿qué te dice Dios? Persevera, persiste, sigue, resiste. Porque a veces Dios va a actuar no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él. Por eso estamos hablando que frecuentemente las pruebas vienen cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces, cuando tú ves que las cosas no salen como tú quieres, eso se convierte en una prueba a tu vida. Ahora, en el Salmo 84:11, escucha bien cómo dice el Salmo 84:11. Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Esta es una promesa de Dios para nuestra vida. El Señor promete que nada bueno niega a los que andan en integridad. El Señor no va a negarte ningún bien a ti. Por eso el Salmo nos dice en el verso 11, porque sol y escudo es Jehová. El Señor es tu sol, el Señor es quien te va a iluminar en medio de ese proceso, en medio de ese valle que tú estás pasando, en medio de ese proceso que tú te estás enfrentando. Pero también Él te promete que Él va a ser tu escudo. Él es quien te va a proteger de esos dardos malignos del enemigo, esos dardos que te dicen a tu mente, quítate la vida, mira, tenés una sentencia de 20, 30, 15 años, 10 años, tu familia te ha abandonado, nadie te quiere. El enemigo te va a ministrar a tu mente y te va a decir que tú no sirves para nada, te va a decir que ya no hay un propósito para tu vida, de que ya no hay una respuesta para tus problemas, de que tú nunca vas a ser alguien en la vida porque estás en esa condición en la cual tú estás pasando en este momento. Pero el Señor te da esta promesa que Él es tu sol, o sea, Él es quien te va a dar ese calor, Él es quien te va a iluminar. Pero también dice la palabra que Él es tu escudo. Él va a ser quien te va a proteger. Él va a ser quien te va a proteger de todo ataque del enemigo, de toda maquinación del enemigo. Pero ¿qué es lo único que pide de ti el Señor? El Señor lo único que pide de ti es que andes en integridad. El Señor, eso es lo único que te pide.
que andes en integridad, que te esfuerces por tratar de agradar al Señor. Entonces, el Señor promete que no quitará el bien a los que andan en integridad. No va a quitar el bien a los que andan en integridad. Hermano, pero yo veo lo contrario a mi vida. Yo veo lo contrario en mi vida. Pueda de que tú estés pasando como Job. Job dice que era perfecto delante de la presencia de Dios, pero vemos que a pesar de que él andaba en integridad con el Señor, le vino todo un gran problemón, le vino a él un gran proceso que él no sabía por qué estaba pasando eso. Se levantaron los amigos, se levantó su esposa, pero ¿qué hizo él? Él se mantuvo en integridad. Entonces eso es lo que pide Dios de ti, que te mantengas en integridad. Aunque tú no veas una respuesta en tu vida, tú síguete manteniendo en integridad, tú sigue perseverando. Porque al tú no ver una respuesta de Dios en tu vida, eso ha provocado en tu corazón tristeza. Eso se ha convertido en tu vida una prueba. Pero también en el Salmo 145, 19, en el Salmo 145, 19, Salmo 145, 19, la palabra dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Escucha bien, Dios dice que va a cumplir el deseo de los que le temen. Si tú estás respetando a Dios, si tú estás obedeciendo al Señor, si tú estás con temor de Dios en tu corazón, si tú estás pagando el precio en ese lugar y le has entregado tu vida al Señor, el Señor te promete que eso que tú anhelas, esos deseos, Él te los va a cumplir. Él es quien te va a dar esa respuesta a tus problemas. Él es quien te va a dar esa respuesta a tu caso. Él es quien va a tomar el control de tu familia, de tus hijos. Dice la palabra, cumplirá el deseo de los que le temen. Pero al mismo tiempo dice, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Al Dios que tú le has entregado tu vida, al Dios al cual tú le sirves, es un Dios que está ahí dispuesto a escucharte. Es un Dios que sabe en la situación que tú estás pasando, en lo que tú te estás enfrentando. Dice la palabra que el oído de Dios está atento a tu voz, pero lo que necesita Dios que en medio de esa circunstancia ahí en la cárcel, tú empieces a temer a Dios, tú empieces a clamar a Dios, a invocar el nombre del Señor. Y cuando tú empiezas a clamar a Dios, dice la palabra de que Dios va a escucharte, Dios va a oírte. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Solamente el Señor es el único que puede dar esa paz en tu corazón. Solamente el Señor es quien te puede dar esa alegría, quien te puede dar esa respuesta a la circunstancia que tú estás pasando en este momento. Entonces el Señor promete cumplir el deseo de los que le temen y también escuchar tu clamor. Sigue clamando al Señor, no te detengas. Sigue creyéndole al Señor. Síguele orando al Señor. Me acuerdo de que cuando yo estuve en esa situación similar a la cual tú estás pasando, yo clamaba al Señor. Y a mí me tocaba enfrentar ante una situación bien adversa porque mi familia me había corrido. Escucha bien. No tenía a dónde dormir, no tenía a dónde vivir. Porque el pecado me llevó a cometer tantas maldades que mi familia la había dañado. A tal punto de que ellos me decían, si tú vienes en la condición en la cual tú vienes a la casa,
aunque nosotros te amemos, no te vamos a recibir. Para mí era bien difícil saber de que estaba privado de libertad, saber de que no tenía un techo donde vivir y que ya me tocaba salir en libertad. Y para mí era bien difícil todo eso. Y de repente viene otra persona y me dice: Carlos, cuando tú salgas de la cárcel, hay personas que están preparadas para matarte, para quitarte la vida. Y eso trajo mucha tristeza a mi corazón, pero cuando yo empiezo a buscar al Señor, aconteció algo de que el Señor me dio promesas a mi vida y yo me aferré de esas promesas. ¿Y sabes qué pasó? El Señor hasta este momento me ha ayudado. ¿Y qué hizo Dios cuando yo salí? El Señor suplió, el Señor escuchó mi clamor, el Señor escuchó mis peticiones, el Señor proveyó un lugar para donde yo vivir. Entonces, tú que estás en esa condición, en este momento, el Señor te dice: no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Al Dios al cual tú le sirves, al Dios al cual tú le obedeces y le respetas, dice que Él va a cumplir el deseo de tu corazón. Dice que Él va a escucharte y Él te va a salvar. Él es quien te va a salvar de esa angustia. El Señor es quien te va a salvar de esa depresión cuando tú ya sientas tirar la toalla, cuando tú ya sientas ya no seguir perseverando. Por eso la palabra dice: acordaos de los presos como si estuvieseis presos. Es una situación bien difícil la que estás pasando, hasta el punto de que son pocos los que quieren acordarse de ese mandato de Jesús, de acordaos de los presos como si estuvieseis presos. Estuve preso y me fuisteis a visitar. Pero ¿qué acontece cuando tú ves que tus deseos de tu corazón no son cumplidos? Eso se convierte en una prueba a tu vida. Pero Dios te dice en esta hora: si tú estás clamando a Dios, si tú estás obedeciendo al Señor, si tú estás temiendo al Señor y tú de repente no ves una respuesta, tú de repente no ves una solución a tus problemas, el Señor te dice: insiste, sigue perseverando, no te eches para atrás, no pierdas la fe. Así aconteció con Daniel. Daniel dice que él oraba a Dios, pero dice que hubo un principado, hubo un demonio, alabado sea el nombre del Señor, que estaba impidiendo, había alabado sea un príncipe, un demonio fuerte que estaba impidiendo que la petición de Daniel llegara. Asimismo, el enemigo va a querer truncar tus peticiones. Tú de repente, cuando tú no veas que hay una respuesta en tu vida, no tienes que tirar la toalla, no tienes que perder la fe, no tienes que pensar de que Dios no está contigo. ¿Qué hago entonces, hermano? Sigue creyendo, sigue confiando. Hermano, pero ¿qué hago si mi sentencia es demasiado larga? ¿Qué hago? Tienes que creer a Dios. Tienes que confiar en el Señor, porque Dios, dice la palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y para Él no hay nada imposible. Pero Él te va a sacar cuando Él vea que en ti hay esa preparación para cuando tú salgas a la libertad, tú saber cómo enfrentar las situaciones difíciles que vas a pasar aquí en la libertad afuera. Pero ¿qué dice la Biblia? En Proverbios capítulo 10, verso 24. Proverbios 10, 24. Proverbios 10, 24. La palabra dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Escucha bien: lo que el impío teme, eso le vendrá. El impío, aquel que no es temeroso de Dios, aquel que no busca a Dios, ¿qué es lo que le viene? Lo que le teme.
Eso es lo que le viene. Pero a los justos les será dado lo que desean. Escúchame, a los justos les será dado lo que desean. Tú de repente ante la sociedad estás marcado y la sociedad piensa de que no hay una esperanza para ti. La sociedad piensa de que no hay una solución para tu vida, pero tú ya delante de Dios, tú ya fuiste perdonado. Ante la sociedad estás marcado, pero tú ya delante de Dios ya fuiste limpio con la sangre de Jesucristo, porque es la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Entonces Dios te ha declarado justo a través de tú poner tu fe en Jesús. Él te declara justo. Entonces dice que a los justos les será dado lo que desean. Entonces esos anhelos que hay en tu corazón, esos anhelos de volver a ver tu familia, de volver a ver tu esposa, de volver a ver la libertad, de poder salir a ver la luz del día, al salir a las calles, a volver a la realidad, a la sociedad. Esos deseos se van a cumplir, pero van a ser al tiempo del Señor. Pero ¿qué tienes que hacer mientras esa respuesta llega? Porque tú de repente no ves que no acontece nada. Por eso estamos viendo el tema que frecuentemente las pruebas vienen cuando las cosas no salen como queremos. Entonces, cuando tú veas que las cosas no salen como tú quieres, no te desanimes, sigue adelante en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde tú estás, quiero que te pongas de pie y vamos a orarle a Dios para que sea Dios bendiciendo nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, yo vengo orando, Señor, por mis hermanos, por cada privado de libertad, los amigos también que hoy nos acompañaron en esta reunión, Señor. Yo quiero pedirte que esta palabra pueda llegar a sus corazones, que tú puedas hablar a sus vidas. Señor, mira a los hermanos, Señor, que están pasando, Señor, por un momento difícil, de que de repente ellos ven que las cosas no le están saliendo como ellos esperan, Señor, y eso ha provocado en ellos una prueba, una lucha, una dificultad, Señor, pero tú ya has hablado a nuestras vidas, que cuando veamos eso en nuestras vidas, tú estás trabajando. Señor, oro por fortaleza para sus vidas, oro por los amigos que nos acompañan también, oro para que tú, Señor, te encargues de traer, Señor, salvación a sus vidas, que ellos puedan venir a tus pies, que tú los puedas salvar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos, en el nombre del Señor, pues damos gracias a Dios por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, nos vemos en el próximo video en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.